Mientras gran parte del mundo se fija en cómo China lanza al mar buque tras buque, superando ya las 350 unidades y en constante crecimiento, pocos se detienen a considerar la amenaza que avanza en silencio bajo la superficie. En apariencia, Pekín domina los océanos y ha logrado, por primera vez en la era moderna, superar en número a la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, las cifras pierden valor cuando no puedes detectar aquello que te apunta desde la distancia. La respuesta estadounidense no fue sumar otro gigante visible a su flota, sino desarrollar un auténtico depredador oculto. Así nace el submarino clase Virginia en su versión Block 5, equipado con un módulo de carga que amplía de forma drástica su capacidad ofensiva. De repente, lo que parecía una fuerza imparable cambió su rol, de cazador pasó a ser vulnerable. ¿Cómo es posible que una sola innovación ponga en jaque años de expansión naval? ¿Y por qué el verdadero balance de poder ya no se muestra en la superficie, sino que permanece oculto en las profundidades del océano? Si te apasiona el poder militar y la tecnología que define las guerras modernas, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna estrategia que puede cambiar el equilibrio global. China no construyó su armada en un momento de urgencia ni como respuesta improvisada a una amenaza puntual. Lo hizo con paciencia estratégica, con una visión que abarca décadas y con una disciplina industrial que pocas potencias han logrado sostener de forma continua. Mientras otras naciones reducían sus presupuestos navales tras el fin de la Guerra Fría, cerraban astilleros o trasladaban su atención hacia conflictos terrestres, en los muelles chinos ocurría algo muy distinto. Grúas moviéndose día y noche, cascos alineados en diferentes fases de construcción, ingenieros perfeccionando procesos para reducir tiempos y aumentar volumen. No era un esfuerzo ocasional. Era una línea de producción constante. El resultado de esa constancia es una cifra que por sí sola redefine el equilibrio naval global. Más de 350 buques de guerra activos, una cantidad que supera a cualquier otra armada en el planeta en términos puramente numéricos. Pero reducir este fenómeno a un simple conteo sería quedarse en la superficie. Porque lo que realmente importa no es solo cuántos barcos existen, sino la velocidad con la que pueden ser reemplazados, ampliados o modernizados. Y en ese aspecto, China ha demostrado una capacidad industrial que recuerda los momentos más intensos de producción militar del siglo pasado, pero aplicada a un contexto moderno, con tecnología actualizada y objetivos geopolíticos muy definidos. Durante poco más de 2 décadas, el crecimiento no se detuvo. Año tras año, nuevas unidades se incorporaban a la flota. Destructores con sistemas avanzados de misiles, fragatas diseñadas para múltiples roles, corbetas destinadas a patrullas regionales, buques anfibios capaces de transportar tropas y vehículos blindados, y portaaviones que simbolizan una transición clara hacia operaciones de aguas profundas. Cada categoría cumple una función dentro de una arquitectura mayor, una red pensada no solo para defender el litoral, sino para proyectar poder más allá de él. El ritmo de construcción es, por sí mismo, una declaración estratégica. En algunos periodos, nuevos buques entran en servicio cada pocas semanas. En otros, varios cascos tocan el agua casi al mismo tiempo. Esto no es casualidad ni improvisación. Es el resultado de procesos optimizados, cadenas de suministro eficientes y una coordinación centralizada que permite mantener la producción incluso frente a desafíos económicos o tensiones internacionales. En otras palabras, no se trata solo de tener una flota grande, sino de tener la capacidad de seguir haciéndola crecer. Si se observa un mapa del Pacífico, la expansión se vuelve visual. Iconos que representan buques chinos aparecen desde el Mar del Sur de China hasta el Mar de China Oriental, extendiéndose hacia zonas estratégicas y rodeando puntos clave como Taiwán. No es únicamente una cuestión de presencia física. Es posicionamiento. Es la capacidad de estar en múltiples lugares al mismo tiempo, de ejercer presión constante y de influir en rutas marítimas críticas sin necesidad de conflicto directo. Este crecimiento también ha venido acompañado de un cambio en la narrativa oficial. Durante años, la doctrina naval china se centró en la defensa costera, en proteger sus aguas inmediatas y asegurar su soberanía territorial. Pero esa visión ha evolucionado. Ahora se habla de aguas azules, de operaciones en océano abierto, de presencia global. Es un cambio profundo, porque implica no solo tener más barcos, sino tener la intención de utilizarlos más allá de las fronteras tradicionales. El momento simbólico de esta transformación llegó cuando China logró poner en servicio un portaaviones construido completamente en su propio territorio. No fue simplemente un logro técnico. Fue un mensaje claro.
una señal dirigida tanto a aliados como a competidores. La era de depender de tecnología externa había terminado. La capacidad de diseñar, construir y operar plataformas complejas estaba consolidada. Y con ello, la proyección de poder adquiría una nueva dimensión. Las reacciones no tardaron en aparecer. Países de la región comenzaron a ajustar sus estrategias. Japón reforzó sus capacidades defensivas, invirtiendo en sistemas que pudieran contrarrestar una presencia naval creciente. Australia aceleró sus programas de modernización, buscando mantener un equilibrio en un entorno cada vez más competitivo. Otras naciones, como Vietnam y Filipinas, estrecharon vínculos con Estados Unidos, entendiendo que el cambio en la balanza no era temporal, sino estructural. En Washington, el debate tomó un tono más urgente. Informes estratégicos, audiencias en el Congreso, análisis de inteligencia basados en imágenes satelitales que mostraban filas de nuevos buques en construcción. La preocupación no era abstracta. Era tangible. Era visible en cada nuevo casco que entraba en el agua. Pero incluso en medio de esa preocupación, surgía una pregunta más profunda. ¿Es la cantidad suficiente para garantizar supremacía? La historia naval ofrece una respuesta matizada. A lo largo del tiempo, grandes flotas han dominado los mares en términos numéricos, solo para descubrir que la innovación tecnológica puede alterar el equilibrio de forma inesperada. La cantidad impresiona, sí. Genera presencia, crea presión y puede influir en decisiones políticas. Pero no siempre decide el resultado final. Y aquí es donde comienza a formarse una grieta en la aparente superioridad. Porque mientras los números crecen en la superficie, existe una dimensión del océano que no se mide en cascos visibles. Una dimensión donde la invisibilidad, el silencio y la sorpresa tienen más peso que la cantidad. Mientras los astilleros continúan produciendo y los mapas muestran una expansión constante, la verdadera incógnita empieza a tomar forma en otro lugar. Porque en el análisis final, no basta con preguntarse cuántos buques navegan en el Pacífico. La pregunta que realmente importa es otra. ¿Qué ocurre cuando la mayor fortaleza de una flota, su visibilidad y su volumen, se convierte también en su mayor exposición? ¿Qué sucede cuando el adversario decide no competir en el mismo plano, sino cambiar completamente las reglas del juego? En ese punto, la narrativa deja de girar únicamente en torno a la superficie. Y el océano, en toda su profundidad, comienza a revelar que el poder naval no siempre pertenece a quien más se muestra, sino a quien mejor entiende lo que no puede verse. Los números por sí solos pueden impresionar, pero en el análisis militar moderno, la verdadera pregunta nunca es cuántas unidades existen, sino para qué fueron concebidas. Una flota no es una colección aleatoria de barcos flotando en el océano. Es una arquitectura cuidadosamente diseñada, donde cada pieza cumple una función específica dentro de un sistema mayor. Y cuando se observa la composición de la Armada china con detenimiento, lo que emerge no es simplemente una fuerza numerosa, sino una estructura con un propósito claro, coherente y sobre todo, estratégico. Los grandes buques anfibios de asalto, por ejemplo, no son plataformas destinadas a patrullajes rutinarios ni a misiones simbólicas. Son herramientas diseñadas para transportar tropas, vehículos blindados, helicópteros y equipos logísticos directamente hacia costas hostiles. Su sola existencia implica la capacidad de proyectar fuerza sobre territorio enemigo. No se construyen para exhibición. Se construyen para ejecutar operaciones complejas en escenarios reales. Y cuando se multiplican en número, dejan de ser una posibilidad teórica y se convierten en una capacidad tangible. A su alrededor, los destructores de última generación cumplen un rol igualmente crítico. Equipados con sistemas de lanzamiento vertical, rádares avanzados y misiles de largo alcance, estos buques están diseñados para crear burbujas de control en el mar. No solo protegen a las unidades principales, sino que también pueden negar el acceso al enemigo en amplias zonas marítimas. Son plataformas ofensivas y defensivas al mismo tiempo, capaces de abrir corredores de ataque y sostenerlos bajo presión. En conjunto, forman el escudo y la lanza de cualquier operación naval moderna. Las fragatas y corbetas, por su parte, aportan flexibilidad. Son más pequeñas, más ágiles, y pueden operar en entornos donde los buques de mayor tamaño serían menos efectivos. Patrullan, escoltan, detectan amenazas submarinas y mantienen presencia constante en áreas disputadas. Su valor no reside únicamente en su poder de fuego, sino en su capacidad para llenar los espacios entre las grandes unidades,
creando una red que cubre múltiples niveles del entorno marítimo. Cuando todas estas piezas se observan juntas, el patrón se vuelve evidente. No es una flota diseñada únicamente para defender un litoral. Es una fuerza estructurada para proyectar poder de forma rápida y coordinada en puntos estratégicos. Y en el mapa del Pacífico Occidental, hay un punto que destaca por encima de todos: el Estrecho de Taiwán. En los últimos años, los ejercicios militares en esa región han ofrecido una ventana clara hacia la intención operativa detrás de la flota. Buques chinos rodeando la isla en simulaciones que replican bloqueos navales, operaciones anfibias ensayando desembarcos, aeronaves complementando la cobertura aérea, misiles trazando trayectorias que delimitan zonas de exclusión. No es una demostración improvisada. Es un ensayo. Un mensaje directo que no necesita traducción. Existe la capacidad de actuar, y se está perfeccionando. Este tipo de despliegue no solo tiene implicaciones militares, sino también políticas. La percepción de poder influye en decisiones antes de que se dispare el primer proyectil. Una flota que crece de manera constante, que aparece en más puntos del mapa y que demuestra coordinación en ejercicios complejos, genera una sensación de inevitabilidad. Y esa sensación puede alterar cálculos estratégicos en otras capitales. En Estados Unidos, esta evolución ha sido analizada con creciente atención. Informes recientes han planteado escenarios donde la diferencia numérica podría ampliarse aún más en los próximos años. Pero incluso en esos análisis, surge un matiz importante. La cantidad, aunque relevante, no es el único factor determinante. Controlar el mar implica algo más profundo. Implica logística, coordinación, inteligencia y la capacidad de sostener operaciones prolongadas en entornos dinámicos. Sin embargo, la masa sigue teniendo un peso considerable. Cientos de buques pueden saturar defensas, dividir la atención del adversario y crear múltiples ejes de presión simultáneamente. Un comandante enfrentado a tal volumen debe tomar decisiones difíciles. ¿Dónde concentrar recursos? ¿Qué sector priorizar? ¿Qué amenaza es real y cuál es una distracción? En la guerra, la dispersión de atención es una vulnerabilidad. Y una flota numerosa, bien organizada, puede explotar esa vulnerabilidad con precisión. Los analistas han descrito escenarios donde múltiples grupos navales avanzan en paralelo, apoyados por cobertura aérea y sistemas de misiles que amplían su alcance. La idea no es simplemente avanzar, sino abrumar. Saturar sensores, forzar respuestas en múltiples direcciones y reducir el tiempo disponible para reaccionar. En ese contexto, la velocidad de ejecución se vuelve tan importante como la fuerza misma. Pero en medio de esta demostración de capacidad, existe una característica inherente que no puede ignorarse. Las flotas de superficie son visibles. Sus movimientos pueden ser rastreados por satélite, sus emisiones electrónicas pueden ser analizadas, sus trayectorias pueden ser anticipadas. Son poderosas, sí, pero también están expuestas. Y esa exposición introduce un elemento de vulnerabilidad que no siempre es evidente a primera vista. Cada buque, por más avanzado que sea, deja una huella. Cada radar activo, cada comunicación, cada desplazamiento en el agua genera información que puede ser capturada y procesada. En un entorno donde la inteligencia satelital y electrónica ha alcanzado niveles sin precedentes, la visibilidad se convierte en un factor crítico. Y lo que puede ser visto, en muchos casos, también puede ser atacado. Aquí es donde la lógica comienza a cambiar. Porque si una flota está diseñada para proyectar poder a través de su presencia visible, también está obligada a aceptar el riesgo que esa visibilidad implica. Y en ese punto, surge una pregunta que redefine el análisis. ¿Qué tipo de plataforma podría contrarrestar esa ventaja sin competir directamente en el mismo plano? La historia militar sugiere que cuando una potencia domina en cantidad, la respuesta más efectiva no es imitarla, sino encontrar una forma de neutralizar su ventaja desde otro ángulo. No se trata de construir más barcos. Se trata de cambiar el entorno en el que esos barcos operan. De introducir una variable que altere la ecuación sin necesidad de igualar los números. Y en el océano, ese cambio no ocurre en la superficie. Ocurre debajo. Porque mientras las flotas visibles continúan creciendo, desplazándose y mostrando su fuerza, existe un dominio donde la visibilidad deja de ser ventaja y se convierte en desventaja. Un dominio donde el silencio tiene más valor que el ruido, donde la ausencia es más poderosa que la presencia. Es en ese espacio,
lejos de los radares y fuera del alcance de la vista, donde comienza a definirse el verdadero equilibrio. Porque una flota diseñada para proyectar poder puede dominar el horizonte, pero no necesariamente controla lo que se mueve en las profundidades. Y cuando esa dimensión entra en juego, la lógica de la superficie deja de ser suficiente para explicar el resultado. La historia naval está llena de flotas que parecían invencibles, hasta que dejaron de serlo. No porque fueran pequeñas, no porque carecieran de tecnología, sino porque dependían demasiado de un factor que, con el tiempo, se convirtió en su mayor debilidad, la visibilidad. En el mundo moderno, cada buque que navega en la superficie no solo proyecta poder, también proyecta información. Y en un entorno donde la información es tan valiosa como el armamento, eso cambia por completo la ecuación. Cada destructor, cada fragata, cada portaaviones es, en esencia, una firma detectable. No importa cuán avanzado sea su diseño o cuán sofisticados sean sus sistemas de defensa, todos generan señales. Radares activos que emiten constantemente, sistemas de comunicación que intercambian datos en tiempo real, motores que producen calor detectable, hélices que alteran el agua y crean patrones acústicos únicos. Todo eso deja huellas. Huellas que pueden ser rastreadas, analizadas y eventualmente explotadas. Hoy, el océano ya no es un espacio opaco. Es un entorno cada vez más transparente para quienes tienen acceso a satélites, sensores y redes de inteligencia avanzadas. Desde el espacio, constelaciones de satélites pueden seguir el movimiento de flotas enteras, identificar cambios en su formación y anticipar rutas probables. Desde el aire, aviones de patrulla marítima extienden ese alcance, escaneando amplias áreas en busca de emisiones electrónicas o anomalías en la superficie del agua. Incluso desde tierra, estaciones de inteligencia pueden interceptar señales y construir un mapa dinámico de lo que ocurre en el mar. Esto significa que una flota de superficie, por grande que sea, rara vez se mueve sin ser observada. Puede ocultar detalles, puede reducir su perfil en ciertos momentos, pero no puede desaparecer por completo. Y esa incapacidad de desaparecer introduce una vulnerabilidad estructural. Porque en la guerra moderna, ser localizado es el primer paso hacia ser neutralizado. Aquí es donde el concepto de presencia comienza a mostrar su doble filo. Tener más buques significa cubrir más espacio, ejercer más presión y demostrar más poder. Pero también significa ofrecer más objetivos potenciales. Cada casco adicional no solo suma capacidad, también suma exposición. Y en un escenario donde el adversario dispone de armas de largo alcance, esa exposición se convierte en un riesgo tangible. Los misiles antibuque modernos no requieren proximidad visual. No necesitan que el atacante vea directamente a su objetivo. Se guían por datos, por coordenadas, por información proporcionada por sensores remotos. Pueden ser lanzados desde cientos de kilómetros de distancia, volando a baja altitud, ajustando su trayectoria en tiempo real y golpeando con precisión. En ese contexto, una flota visible no es solo una demostración de fuerza, es también un conjunto de blancos potenciales. La defensa, por supuesto, existe. Sistemas de interceptación, guerra electrónica, contramedidas diseñadas para desviar o neutralizar amenazas entrantes. Pero incluso los sistemas más avanzados tienen límites. Pueden interceptar algunos misiles, pueden desviar otros, pero cuando el volumen de ataque supera cierto umbral, la saturación se convierte en un problema. Y una flota numerosa, paradójicamente, puede ser más vulnerable a este tipo de saturación, porque concentra múltiples objetivos en un mismo entorno operativo. Además, la coordinación que hace poderosa a una flota también puede convertirse en una debilidad. Operar en grupo implica compartir información, mantener comunicaciones constantes, sincronizar movimientos. Todo eso genera señales. Señales que pueden ser detectadas, analizadas y utilizadas para comprender patrones operativos. En otras palabras, la cohesión que permite ejecutar operaciones complejas también revela información valiosa al adversario. A esto se suma otro factor crítico, la previsibilidad. Aunque los océanos son vastos, las rutas estratégicas no lo son tanto. Existen puntos clave, estrechos, zonas de interés donde la actividad se concentra. Una flota que busca proyectar poder en un área específica debe, inevitablemente, acercarse a ella. Y al hacerlo, reduce el espacio de incertidumbre. Se vuelve más fácil anticipar su presencia, preparar respuestas y posicionar recursos en consecuencia. En el caso del Pacífico Occidental,
estas dinámicas se vuelven aún más evidentes. Regiones como el Estrecho de Taiwán, el Mar del Sur de China o el Mar de China Oriental concentran una gran parte de la actividad naval. Son espacios relativamente confinados, con alta densidad de tráfico marítimo y múltiples actores observando. En ese entorno, la visibilidad no es solo inevitable, es constante. Y es precisamente en ese punto donde surge el verdadero talón de Aquiles de la superficie. No es la falta de poder, ni la ausencia de tecnología, ni la incapacidad de proyectar fuerza. Es la imposibilidad de ocultarse por completo. Es la dependencia de un entorno donde todo movimiento deja rastro, donde toda presencia puede ser detectada, donde toda concentración de fuerza puede convertirse en un objetivo. La historia ha demostrado que cuando una estrategia depende excesivamente de un dominio específico, ese dominio se convierte en el punto de presión para el adversario. Si una potencia domina la superficie, la respuesta no necesariamente será competir en la superficie. Será encontrar una forma de operar fuera de ella. De introducir una variable que no pueda ser rastreada con la misma facilidad, que no dependa de la visibilidad, que no genere las mismas huellas. Porque en el fondo, la guerra no se trata solo de quien tiene más recursos, sino de quien puede utilizar mejor el entorno. Y el océano no es un espacio bidimensional. No es solo superficie. Es profundidad. Es un volumen tridimensional donde lo que ocurre debajo puede ser tan decisivo como lo que ocurre arriba. Mientras las flotas visibles continúan creciendo, desplazándose y mostrando su fuerza, existe una dimensión donde esas mismas características pierden relevancia. Una dimensión donde la ausencia de señales es una ventaja, donde el silencio es protección, donde la invisibilidad es poder. Y es en ese espacio donde la lógica de la superficie deja de ser dominante. Porque al final, no importa cuántos buques naveguen si todos pueden ser vistos. Lo que realmente cambia el equilibrio es la presencia de algo que no puede ser localizado, que no puede ser seguido, que no puede ser anticipado. Algo que no compite en el mismo plano, sino que redefine el plano por completo. Si la superficie del océano es el escenario donde se exhibe el poder, las profundidades son el lugar donde ese poder se decide en silencio. Aquí, las reglas cambian por completo. No hay formaciones visibles, no hay banderas ondeando, no hay radares activos iluminando el horizonte. En este dominio, la ventaja no la tiene quien más se muestra, sino quien mejor se oculta. Y es precisamente en ese entorno donde los submarinos nucleares redefinen lo que significa dominar el mar. Un submarino de propulsión nuclear no es simplemente otro buque dentro de una flota. Es una plataforma diseñada para operar fuera de las limitaciones tradicionales. Mientras los barcos de superficie dependen de rutas logísticas, de reabastecimiento constante y de acceso a puertos aliados, un submarino nuclear lleva su fuente de energía encapsulada en su interior. Un reactor que puede funcionar durante más de 3 décadas sin necesidad de repostar combustible. Esa autonomía transforma por completo la estrategia. Esto significa que un submarino nuclear puede abandonar su base y cruzar océanos enteros sin emerger. Puede desplazarse desde una costa hasta otra, rodear continentes, atravesar zonas polares bajo capas de hielo y posicionarse en áreas estratégicas sin ser detectado. El océano deja de ser una barrera geográfica y se convierte en un espacio continuo, sin restricciones visibles. Para un comandante, esto representa una libertad operativa que ninguna otra plataforma puede igualar. Pero la autonomía energética es solo una parte de la ecuación. La verdadera esencia del poder submarino reside en el silencio. En el mundo bajo el agua, el sonido es la principal forma de detección. Todo lo que se mueve genera ruido. Hélices girando, sistemas internos vibrando, flujos de agua desplazándose alrededor del casco. Cada uno de estos elementos crea una firma acústica, una especie de huella digital que puede ser identificada por sensores especializados. Los buques de superficie, por su tamaño y por la naturaleza de sus sistemas, generan niveles de ruido que pueden ser detectados a grandes distancias. Sus motores, sus hélices y sus sistemas electrónicos producen patrones reconocibles. Incluso con tecnologías de reducción de ruido, siguen siendo relativamente fáciles de rastrear en comparación con lo que ocurre en las profundidades. En contraste, los submarinos nucleares modernos han sido diseñados con un objetivo claro: reducir su firma acústica hasta el mínimo posible. Cada componente, desde las hélices hasta los sistemas internos, está optimizado para generar la menor cantidad de ruido.
Los cascos están recubiertos con materiales que absorben el sonido, las estructuras internas están aisladas para evitar vibraciones, y los sistemas de propulsión están diseñados para operar de forma extremadamente silenciosa. El resultado es una plataforma que, en condiciones adecuadas, puede confundirse con el propio ruido del océano. En zonas como el estrecho de Taiwán, donde el entorno acústico ya está saturado por tráfico marítimo, actividad pesquera, corrientes y vida marina, esta ventaja se multiplica. El submarino no necesita ser completamente invisible. Solo necesita no destacar. Solo necesita convertirse en parte del fondo. Esto introduce un nivel de incertidumbre que cambia completamente la dinámica del combate naval. Una flota de superficie puede desplegar todos sus recursos de detección, helicópteros antisubmarinos, aviones de patrulla, redes de sensores, sonares activos y pasivos. Puede invertir tiempo, energía y tecnología en buscar amenazas bajo el agua. Pero incluso con todos esos recursos, la detección no está garantizada. Las condiciones del océano son variables. Las capas térmicas pueden desviar las ondas de sonido, las tormentas pueden alterar el entorno acústico, las corrientes pueden transportar señales de formas impredecibles. Todo esto reduce la eficacia de los sistemas de detección. En otras palabras, incluso la mejor tecnología opera en un entorno imperfecto. Para un comandante en la superficie, esto crea un dilema constante. Puede saber que existe una amenaza, puede asumir que hay submarinos en la zona, pero no puede determinar con certeza dónde están. Y en la guerra, la incertidumbre es una de las formas más poderosas de presión. Un submarino nuclear no necesita dominar todo el océano. No necesita enfrentarse directamente a toda una flota. Solo necesita estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Puede permanecer oculto durante semanas o incluso meses, observando, recopilando información, esperando. Y cuando decide actuar, lo hace desde una posición que el adversario no ha podido anticipar. Esa capacidad de elegir el momento y el lugar del enfrentamiento es lo que convierte al submarino en una plataforma única. No depende de la velocidad para alcanzar a su objetivo. No necesita acercarse visiblemente. Puede operar desde la distancia, utilizando sensores propios o información proporcionada por otras plataformas. En esencia, transforma el combate en un juego de paciencia y precisión. La historia naval ha demostrado en múltiples ocasiones que la sorpresa puede compensar la inferioridad numérica. Y en el contexto moderno, el submarino nuclear representa la forma más avanzada de esa sorpresa. No anuncia su presencia, no genera señales evidentes, no depende de escoltas visibles. Es, en muchos sentidos, la negación misma del concepto de presencia. Mientras las flotas de superficie compiten en número, en tamaño y en visibilidad, el submarino opera en una lógica completamente distinta. No busca impresionar. No busca demostrar fuerza de manera abierta. Su poder reside en la posibilidad de estar en cualquier lugar sin ser detectado. En la capacidad de obligar al adversario a considerar una amenaza que no puede ver, pero que sabe que existe. Y es precisamente esa combinación de invisibilidad, autonomía y capacidad de ataque lo que redefine el equilibrio. Porque cuando una flota visible debe enfrentarse a una amenaza invisible, la ventaja numérica comienza a perder peso. No importa cuántos buques estén presentes, si ninguno puede localizar aquello que los observa desde las profundidades. En ese punto, el océano deja de ser un espacio dominado por la cantidad y se convierte en un entorno definido por la incertidumbre. Y en la incertidumbre, el poder no pertenece a quien tiene más, sino a quien puede negar al otro la capacidad de actuar con confianza. Porque en las profundidades, donde no hay radares que iluminen el camino ni ojos que observen directamente, el verdadero dominio no se mide en números. Se mide en silencio. La invisibilidad, por sí sola, ya representa una ventaja estratégica formidable. Pero en el entorno militar moderno, el verdadero punto de inflexión ocurre cuando esa invisibilidad se combina con una capacidad de ataque que antes solo existía en plataformas mucho más grandes y visibles. Es en ese momento cuando una tecnología deja de ser simplemente útil y se convierte en disruptiva. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando se llevó a cabo una de las modificaciones más ambiciosas en la historia reciente de los submarinos de ataque. En lugar de diseñar una nueva clase desde cero, los ingenieros optaron por una solución mucho más compleja, pero también más eficiente: transformar una plataforma existente. No se trataba de añadir mejoras menores ni de actualizar sistemas electrónicos.
Se trataba de intervenir en la estructura misma del submarino, de abrir su casco, modificar su arquitectura interna y aumentar de forma radical su capacidad ofensiva sin comprometer su principal ventaja, el sigilo. El proceso comenzó con una decisión que, en términos de ingeniería naval, roza lo quirúrgico. Cortar el submarino en secciones. Separar proa y popa con precisión milimétrica, manteniendo intacta la integridad de cada componente. El casco, construido con acero de alta resistencia diseñado para soportar presiones extremas, fue intervenido con herramientas especializadas bajo condiciones controladas. Cada corte debía ser exacto. Cada milímetro contaba. Una vez abierto, se introdujo una nueva sección en el corazón del submarino. Un módulo adicional de gran tamaño, diseñado específicamente para albergar sistemas de lanzamiento de misiles. Esta sección no era un simple compartimento. Era una expansión estructural que debía integrarse perfectamente con el resto de la nave, alineando sistemas eléctricos, hidráulicos y de control sin margen de error. La tolerancia permitida era mínima. Una desviación podría comprometer la capacidad de inmersión, o en el peor de los casos, la supervivencia del submarino en profundidad. Después vino la fase más crítica, la reconstrucción. Soldaduras revisadas una por una, conexiones reinstaladas manualmente, sistemas recalibrados para asegurar que todo funcionara como una unidad coherente. El submarino no solo debía volver a ser operativo. Debía comportarse como si siempre hubiese sido diseñado de esa manera. Sin debilidades estructurales, sin alteraciones en su perfil acústico, sin comprometer su capacidad de permanecer oculto. El resultado de este proceso fue una transformación que va más allá de lo visible. Antes de esta modificación, un submarino de este tipo podía transportar alrededor de una docena de misiles de crucero. Una capacidad considerable, suficiente para misiones específicas y ataques de precisión, pero limitada en términos de volumen frente a una flota completa. Después de la transformación, la cifra cambió de manera drástica. La capacidad se multiplicó, superando los 40 misiles listos para ser lanzados desde una sola plataforma. Esto no es simplemente un aumento cuantitativo. Es un salto cualitativo. Significa que un solo submarino, operando en silencio, puede ahora generar un nivel de amenaza comparable al de múltiples buques de superficie actuando en conjunto. Este cambio altera profundamente la ecuación estratégica. Porque tradicionalmente, concentrar una gran cantidad de poder de fuego requería plataformas visibles. Cruceros, destructores, grupos de combate que podían ser detectados, rastreados y analizados. Su presencia era evidente. Su potencial, anticipado. Ahora, esa misma capacidad está encapsulada en una estructura que no se ve, que no emite señales claras y que puede permanecer en posición durante semanas sin ser detectada. La potencia ya no está necesariamente asociada a la visibilidad. Puede existir en silencio, esperando el momento adecuado para manifestarse. Además, esta transformación no elimina las capacidades originales del submarino. Sigue siendo un cazador eficiente, capaz de detectar y atacar otras amenazas submarinas. Mantiene su rol en inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Conserva su capacidad de lanzar torpedos y operar en múltiples escenarios. Lo que cambia es que ahora lleva consigo una carga adicional que multiplica su impacto potencial. Esto introduce un nuevo nivel de complejidad para cualquier adversario. No basta con saber que hay submarinos en la zona. No basta con desplegar recursos para detectarlos. Ahora, cada uno de esos submarinos representa una amenaza mucho mayor. Un solo error de cálculo, una detección tardía, puede resultar en una andanada de misiles que impacte múltiples objetivos en cuestión de minutos. Y aquí es donde la lógica de la disuasión comienza a transformarse. No se trata solo de destruir al adversario, sino de influir en sus decisiones antes de que actúe. Saber que una plataforma invisible puede lanzar decenas de misiles desde una posición desconocida introduce una incertidumbre que afecta la planificación operativa. Obliga a dispersar fuerzas, a invertir más recursos en defensa, a actuar con mayor cautela. En términos estratégicos, esto significa negar libertad de acción sin necesidad de confrontación directa. Una flota puede ser numéricamente superior, puede dominar la superficie, pero si existe la posibilidad de que una amenaza invisible esté posicionada en su trayectoria, cada movimiento debe ser reconsiderado. La innovación aquí no reside únicamente en la cantidad de armamento añadido.
reside en la forma en que ese armamento se integra en una plataforma que ya es difícil de detectar. Es la combinación de sigilo y potencia lo que genera el verdadero impacto. Es la capacidad de concentrar fuerza sin revelar la fuente. En el equilibrio naval contemporáneo, este tipo de transformación redefine lo que significa tener ventaja. Ya no es solo una cuestión de cuántos buques se pueden desplegar. Es una cuestión de cuánta fuerza puede concentrarse en el momento exacto, desde el lugar menos esperado. Porque al final, en un entorno donde la información es incompleta y la detección no está garantizada, la capacidad de atacar sin ser visto se convierte en una de las formas más puras de poder. Y con esta transformación, el océano profundo deja de ser únicamente un refugio. Se convierte en una plataforma de lanzamiento que puede alterar el curso de cualquier operación en cuestión de minutos. La evolución no se detuvo en aumentar el poder de fuego ni en perfeccionar el sigilo. Esos avances, por sí solos, ya eran significativos. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando se replanteó la forma de emplear esas capacidades en conjunto. Porque en la guerra moderna, no basta con tener herramientas avanzadas. La diferencia la marca cómo se utilizan. Y en ese punto, comenzó a tomar forma una doctrina que altera profundamente la lógica tradicional del combate naval. Durante décadas, el poder marítimo se concentró en grandes formaciones. Grupos de portaaviones rodeados por destructores y fragatas, operando como unidades cohesionadas, altamente protegidas y visibles. Era una estrategia basada en la concentración de fuerza. La idea era simple: reunir suficiente poder en un solo punto para dominar cualquier enfrentamiento directo. Y durante mucho tiempo, funcionó. Pero ese enfoque también tenía una debilidad inherente. Al concentrar capacidades en pocas plataformas, se creaban centros de gravedad claros. Objetivos prioritarios cuya neutralización podía alterar significativamente el equilibrio de una operación. En un entorno donde las amenazas de largo alcance y la detección avanzada son cada vez más comunes, esa concentración se convierte en un riesgo. Aquí es donde entra la nueva lógica. En lugar de concentrar, dispersar. En lugar de depender de unos pocos nodos visibles, distribuir el poder en múltiples plataformas independientes. Convertir cada unidad en una amenaza autónoma, capaz de operar sin necesidad de proximidad física con otras. Es un cambio de paradigma. Un paso desde la masa hacia la red. En este nuevo esquema, los submarinos nucleares adquieren un rol central. No porque sean los únicos actores, sino porque encarnan mejor que ningún otro la idea de independencia operativa. No necesitan escolta visible, no requieren presencia constante de apoyo, no dependen de rutas logísticas expuestas. Pueden posicionarse en silencio, operar de manera autónoma y actuar en el momento preciso sin necesidad de coordinación directa en tiempo real. Imagina un escenario en el Pacífico Occidental. En la superficie, una flota avanza con toda su presencia visible. Buques anfibios, destructores, escoltas, cobertura aérea. Sensores activos, comunicaciones constantes, movimientos sincronizados. Desde fuera, parece una fuerza imponente, cohesionada, difícil de detener. Pero ahora introduce una variable distinta. No una gran fuerza concentrada, sino varias unidades invisibles distribuidas a lo largo del área de operaciones. 3, 4 o incluso más submarinos operando de forma independiente, separados por grandes distancias, pero conectados a través de información compartida. Cada uno con la capacidad de lanzar decenas de misiles. Cada uno con la libertad de actuar sin ser detectado. En conjunto, representan una red de amenazas que no tiene un centro claro, que no puede ser neutralizada con un solo golpe. Este tipo de despliegue crea un problema complejo para cualquier adversario. No hay un objetivo único que atacar. No hay una formación que rodear. No hay un punto donde concentrar la defensa. En su lugar, existe una incertidumbre distribuida. Múltiples posibles amenazas, cada una capaz de generar un impacto significativo. Esto obliga a dividir recursos, a ampliar áreas de búsqueda, a invertir tiempo en detectar lo que, por diseño, es difícil de encontrar. Y en escenarios de alta tensión, el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Cada minuto dedicado a buscar una amenaza invisible es un minuto que no se utiliza para ejecutar una operación ofensiva. Además, la dispersión introduce una ventaja psicológica. La incertidumbre. No saber dónde se encuentra el riesgo genera cautela.
Y la cautela ralentiza decisiones. En operaciones que dependen de sincronización precisa, cualquier retraso puede ser crítico. La guerra no siempre se decide por la fuerza bruta. A menudo se define por quien puede imponer más dudas al adversario. En este contexto, cada submarino deja de ser simplemente una plataforma individual. Se convierte en un nodo dentro de una red más amplia. Una red que no necesita estar físicamente unida para ser efectiva. La coordinación puede ser indirecta, basada en inteligencia compartida, en patrones predefinidos, en objetivos comunes. Es una forma de operar que reduce la dependencia de comunicaciones constantes, minimizando la exposición y manteniendo el sigilo. La lógica detrás de esta doctrina no busca igualar la cantidad de buques en la superficie. Busca cambiar el significado de esa cantidad. Si cada unidad invisible puede generar un impacto equivalente al de múltiples plataformas visibles, entonces la ventaja numérica pierde parte de su relevancia. No desaparece, pero se redefine. Esto no significa que las flotas de superficie dejen de ser importantes. Siguen siendo esenciales para presencia, control de rutas, operaciones anfibias y proyección de poder visible. Pero ya no son el único factor determinante. Ahora coexisten con una capa invisible que introduce variables difíciles de cuantificar. En ejercicios y simulaciones estratégicas, este enfoque ha mostrado resultados consistentes. Detectar una amenaza submarina silenciosa es complejo. Coordinar una respuesta efectiva contra múltiples amenazas dispersas es aún más difícil. Y cuando esas amenazas tienen la capacidad de atacar desde distancias significativas, la ventana de reacción se reduce considerablemente. La dispersión también reduce la vulnerabilidad a ataques de saturación. Si el poder está concentrado en un solo punto, puede ser abrumado. Si está distribuido, neutralizarlo requiere múltiples acciones simultáneas, cada una con su propio nivel de complejidad. Es un cambio que transforma la defensa en un problema más amplio y más exigente. En última instancia, esta doctrina refleja una comprensión más profunda del entorno marítimo moderno. El océano no es un espacio uniforme. Es un entorno dinámico, tridimensional, lleno de variables. Operar en él requiere flexibilidad, adaptabilidad y la capacidad de pensar más allá de las formaciones tradicionales. Porque al final, la competencia naval contemporánea no se trata solo de quien tiene más buques. Se trata de quien puede crear más dilemas. Quien puede obligar al adversario a dudar, a dividirse, a reaccionar en múltiples direcciones al mismo tiempo. Y en ese juego, la dispersión invisible se convierte en una herramienta poderosa. Una flota numerosa puede dominar la superficie, puede proyectar fuerza y controlar espacios visibles. Pero si debajo de esa superficie existen múltiples amenazas independientes, coordinadas y casi imposibles de localizar, el equilibrio ya no es tan claro como parece. Porque en la guerra moderna, no siempre gana quien ocupa más espacio, sino quien puede negar ese espacio sin ser visto. El debate sobre el poder naval suele comenzar con cifras. ¿Cuántos buques tiene una nación? ¿Cuántos portaaviones puede desplegar? ¿Cuántas unidades puede movilizar en un conflicto? Es una forma lógica de medir fuerza, porque los números son tangibles, comparables y fáciles de visualizar. Pero a medida que la tecnología avanza y el campo de batalla se vuelve más complejo, esa forma de medir poder empieza a quedarse incompleta. Porque en el océano moderno, no todo lo que importa puede verse. China ha construido una armada que domina el horizonte. Una presencia constante, creciente, visible desde satélites, analizada por inteligencia y observada por cada actor estratégico en la región. Sus buques recorren rutas clave, participan en ejercicios, proyectan una imagen de poder que no puede ignorarse. Es una demostración clara de capacidad industrial, planificación a largo plazo y ambición geopolítica. Es, en muchos sentidos, el ejemplo más evidente de cómo la cantidad puede transformar la percepción global. Pero mientras esa presencia se consolida en la superficie, otra lógica se desarrolla en paralelo. Una lógica que no depende de la visibilidad, que no busca impresionar a través de números, sino alterar la ecuación desde un ángulo distinto. Estados Unidos, en lugar de competir directamente en volumen, ha apostado por una estrategia que prioriza lo que no puede ser observado. Una estrategia que entiende que el océano no es solo una superficie extensa, sino un espacio tridimensional donde la profundidad ofrece oportunidades únicas. Aquí es donde el equilibrio deja de ser una simple comparación de cifras.
Se convierte en una interacción entre dos filosofías distintas. Por un lado, la presencia visible, capaz de ejercer presión, controlar rutas y mostrar poder de forma directa. Por otro, la presencia invisible, capaz de influir sin ser detectada, de negar espacios sin ocuparlos abiertamente, de generar incertidumbre sin necesidad de exposición. Este contraste redefine la forma en que se interpreta el dominio marítimo. Porque dominar el mar ya no significa únicamente tener más barcos navegando en él. Significa controlar las condiciones bajo las cuales esos barcos operan. Significa influir en las decisiones del adversario antes de que actúe. Significa crear un entorno donde cada movimiento visible esté condicionado por una amenaza que no puede ser localizada con certeza. En este contexto, la superioridad numérica sigue siendo relevante, pero ya no es absoluta. Una flota grande puede saturar, presionar y dividir recursos. Puede crear múltiples puntos de tensión y obligar al adversario a responder en varios frentes. Pero esa misma flota, al ser visible, también está sujeta a ser observada, anticipada y, en última instancia, atacada. Su fuerza es real, pero su exposición también lo es. En contraste, la fuerza invisible no necesita competir en cantidad para ser efectiva. No necesita ocupar cada espacio ni mostrar presencia constante. Su impacto proviene de la incertidumbre que genera. De la imposibilidad de ser detectada en todo momento. De la capacidad de aparecer en el lugar menos esperado y alterar el curso de una operación en cuestión de minutos. La historia militar muestra que las grandes competencias entre potencias rara vez se resuelven por simple acumulación de recursos. Se resuelven por innovación, por adaptación, por la capacidad de cambiar las reglas del juego cuando el equilibrio parece inclinarse demasiado en una dirección. Y en el escenario actual, ese cambio no está ocurriendo en la superficie. Está ocurriendo en las profundidades. El océano, en su totalidad, es un entorno complejo. La superficie es solo una capa, visible y analizable. Pero debajo de ella existe un espacio donde las reglas son diferentes, donde la detección es incierta y donde el silencio puede ser más decisivo que cualquier demostración de fuerza. Ignorar esa dimensión es subestimar una parte fundamental del campo de batalla. Por eso, la verdadera pregunta ya no es quién tiene más buques. Esa pregunta, aunque importante, es solo el punto de partida. La pregunta que realmente define el equilibrio es otra. ¿Quién puede operar con mayor libertad en un entorno donde no todo puede ser visto? ¿Quién puede imponer condiciones sin revelar su posición? ¿Quién puede obligar al adversario a actuar con cautela, incluso cuando parece tener la ventaja? En ese sentido, el poder naval moderno se parece menos a una competencia de volumen y más a un juego de percepción. De lo que se muestra y de lo que se oculta. De lo que se puede medir y de lo que solo se puede inferir. Y en ese juego, la visibilidad puede ser una ventaja o una limitación, dependiendo de cómo se utilice. China ha demostrado que puede construir una flota impresionante, capaz de alterar el equilibrio regional a través de su tamaño y su ritmo de crecimiento. Estados Unidos, por su parte, ha demostrado que puede influir en ese mismo equilibrio sin necesidad de igualar cada número, apostando por tecnologías y doctrinas que operan fuera del alcance de la vista. Dos enfoques distintos, coexistiendo en el mismo océano. Uno basado en la presencia, el otro en la ausencia. Uno visible, el otro oculto. Y entre ambos, un equilibrio que no es estático, que cambia con cada innovación, con cada ajuste estratégico, con cada avance tecnológico. Porque al final, en la próxima gran competencia global, lo que se vea en la superficie será solo una parte de la historia. La otra parte, la que realmente puede definir el resultado, se moverá en silencio, lejos de los radares y fuera del alcance de la vista. Y es ahí, en ese espacio invisible, donde el poder dejará de medirse en números y comenzará a medirse en incertidumbre. Si este análisis te hizo ver el poder militar desde otra perspectiva, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el futuro está en la cantidad o en lo invisible? Dale me gusta al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Y compártelo con alguien que quiera entender cómo realmente se mueve el poder en el mundo.